Hablar de la pureza en la ficción se siente casi como una charla de un pasado anticuado, de una época más sencilla de la vida en la que la mayor preocupación de la gente Ciudad Gótica era que el Joker estaba creando peces con su cara otra vez. Eran tiempos distintos, había necesidad de historia diferentes en ese entonces. No es que el medio haya cambiado porque sí, fuimos nosotros los que cambiamos. Esta es una de las principales razones por las que ya casi no hay héroes que podamos considerar puros o altruistas. La ficción ha madurado, y sus consumidores con ella. Si alguien le preguntara a 100 personas aleatorias qué es lo que piensan de Superman, la gran mayoría diría que es un personaje aburrido, infantil, que no tienen una opinión clara o variaciones de esto mismo. Y la verdad, en parte, entiendo por qué lo dicen. No puedes construir una buena historia si no tienes un conflicto. Carajo, no puedes construir cualquier historia si no tienes un conflicto. Así que cuando la premisa principal de tu personaje es que puede levantar el cielo si es que tiene ganas, entonces tiene sentido que a la gente no le interese quedarse a ver si va a poder rescatar al gatito que se quedó atrapado en el árbol. Alerta spoiler, sí que va a poder, no se preocupen. Pero el problema es que Superman nunca se trató de que él es súper grandioso y puede hacerlo todo. La historia de Superman es la de un ser extraterrestre que vino al mundo luego de que su planeta haya sido destruido y tuvo la suerte de ser criado por los dos humanos más buenos del planeta. Y gracias a esa hermosa crianza, ese extraterrestre que resulta que tiene la capacidad de hacer literalmente lo que quiera con el planeta y con todos los seres que viven en él, aún así decide hacer lo correcto y ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, por más difícil que sea a veces. ¿Dejaste que te esposaran? No sería una rendición si me resistiera. Los hace sentir más seguros y así está mejor. Quiero preguntarte, ¿tú podrías hacer lo mismo? ¿Tener el poder de hacerlo todo y aún así hacer lo correcto? Porque yo no sé ustedes, pero yo dudo poder durar más de una semana. Pero ese es justamente el punto de Superman, la verdadera esencia del ser heroico. Y es algo que la gente parece que nunca terminó de entender. Ya han pasado 60 años desde que Stan Lee y Steve Ditko sacudieron al mundo con el primer cómic de nuestro trepamuro favorito, y con el lema de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Y hoy podemos voltearnos a ver ese lema y ver que la gran mayoría no solo no lo entendió, sino que lo despreciamos sin darnos cuenta. Y eso está mal, porque en los tiempos que estamos viviendo es más necesario que nunca que vuelvan a existir estos héroes y los valores que alguna vez supieron representar. Para entender la raíz de este problema tenemos que volver al comienzo de todo. Me refiero, obviamente, a... Sí, voy a nombrar mucho a Superman en este video porque gran parte de la culpa la tiene él. Bueno, algo así. La ficción contemporánea se volvió un fenómeno ultra masivo y popular recién en la década de los 30, en medio de una sociedad que estaba tratando de recuperarse de una gran depresión, de una Europa en la que se estaba gestando el fascismo y de una Segunda Guerra Mundial que cada vez se hacía más y más inminente. En estos tiempos tan oscuros, los niños se reunían en grupos para poder leer las tiras cómicas que salían en los diarios y tratar de buscar algo de qué alegrarse. Y en ese momento, alguien tuvo la genial idea de crear revistas dedicadas exclusivamente a esas tiras cómicas. Como siempre, el capitalismo encontrando las oportunidades menos esperadas. En este nuevo medio naciente, se empezaron a plantear distintos tipos de historias para ser narradas, y entre ellas, las que iban a terminar alcanzando la mayor popularidad fueron las revistas que tenían a Superman. Y pudo alcanzar el éxito porque eran ese tipo de historias las que de verdad hacían falta. Para hacerle contraparte a toda la crueldad que estaba pasando en Oriente, hizo falta un personaje ultra colorido, alegre y capaz de resolver cualquier problema que se le presente. Las historietas de Superman eran más queridas que el pan de ayer por los niños pobres de Chaco, y como cualquier cosa que tenga éxito, se la intentó replicar. Y así empezaron a surgir los primeros superhéroes populares que usaban de molde al grandioso Superman.
todos ellos con sus diferencias de vestuario, personalidad y habilidades por igual, pero siempre representando los ideales que eran necesarios para ese contexto social. Héroes puros de verdad, que representaban la lucha del bien contra el mal y que eran capaces de superar cualquier adversidad por medio de la fuerza de voluntad y sus poderes. Tan así, que hasta se convirtió en una práctica común enviarles estas historietas a los soldados de línea de batalla para poder mantener sus morales altas. Esta fue la época dorada en los cómics, y fue una época de historias simples, sencillas, para poder recordarnos que la vida es una oportunidad de hacer mejor las cosas, y que estos personajes pueden servirnos como recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se propone hacer el bien. Esta fue la verdadera esencia de los superhéroes, escritos y dibujados e impresos por personas que, aparte de ganar dinero, tenían la verdadera ambición de hacer que el mundo de aquel entonces pueda ser un lugar mejor. Pero la verdad, eso es muy gay. ¿Tratar de dar un ejemplo moral y traer color a un mundo devastado por la guerra? Sí, bueno, eso ya pasó de moda. Lo nuevo es la energía atómica quema japoneses, bro. Y ese positivismo extremo ya se quedó anticuado para la fecha. No, es hora de que nos volvamos un medio serio. Ok, siendo justos, la Edad Dorada trajo una enorme saturación de los llamados goody two shows o personajes de esta índole moral pura al extremo. Sin contar que estos personajes eran en su gran mayoría seres ultra poderosos que eran capaces de hacer lo que quisieran sin sufrir casi nada al hacerlo. Superman es básicamente un dios, Wonder Woman literalmente es una diosa y Batman es millonario. Como ya dije al principio, si no tienes un conflicto, no tienes una historia. Y la gente ya estaba entendiblemente aburrida de ver a Superman mover galaxias enteras y luego preguntarse si iba a poder detener el asalto al banco. En su momento, estas historias eran necesarias, pero cuando la guerra terminó, los escritores se dieron la libertad de plantearse otras cuestiones con el medio de los superhéroes y dejar un poco de lado esa fantasía tan pero tan exagerada donde absolutamente todo salía bien. Los niños que crecieron leyendo esas historias habían empezado a crecer, y querían que sus historias crezcan con ellos, y que toquen temas más serios e interesantes. La adolescencia de la ficción fue una época para experimentar. Se empezaron a crear historias totalmente nuevas en las que ya no se planteaban tanto los conflictos externos de los protagonistas, sino que se le dio mucho más enfoque a los conflictos internos. ¿Los poderes de verdad son algo que el común de la gente apreciaría? ¿Tendrías la responsabilidad para manejar esos poderes y hacer lo correcto? ¿Tendrías la responsabilidad para manejar esos poderes y hacer, aunque sea de vez en cuando, lo correcto? De esta época de héroes más serios y humanos, surgieron las grandes historias que a día de hoy tenemos como bandera del pico de la ficción. Watchmen, Star Wars, Evangelion, Berserk. No solo eso, sino que hasta llegaron al punto de crearse grandes reinvenciones de los personajes más icónicos de la Edad Dorada, adaptados a tiempos más modernos y con ideas mucho más atractivas para el público adulto. Creo que los que más resultaron beneficiados de esta moda de reinvenciones fueron Spider-Man y Batman, que se volvieron durante muchísimo tiempo los personajes más icónicos de sus respectivas empresas, y nos dieron historias maravillosas que a día de hoy siguen siendo recordadas con cariño por el público popular. En este torbellino de ideas y creatividad, seguramente Superman también pudo recibir grandes interpretaciones e historias conocidas donde se hacían cosas muy interesantes con el personaje, ¿no? Ya saben lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esa cosa donde dices una cosa y luego lo opuesto pasa, y la verdad no creo que debería ser una sorpresa para nadie. Seguramente más de uno vaya a estar en desacuerdo y vaya a comentar o lo que sea, pero la verdad importa un carajo porque las grandes empresas ya lo han decidido. Lo más interesante que puedes hacer con el personaje insignia de la moral es hacer que abandone sus morales y venderlo como una reinvención jamás antes vista en el género del superhéroe. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this. Lo cual en realidad sí que es una reinvención totalmente válida. El problema es cuando parece que lo único interesante que se puede hacer con el personaje que empezó el género de los superhéroes
es contradecir todo lo que alguna vez representó. Ya tenemos al Superman ideología estúpida, al Superman injusto, al Superman Saiyajin, al Superman libertad. Y la lista podría seguir. Seguramente ustedes tienen alguna versión que les guste mucho. Sé que yo tengo uno. Y está bien. No voy a venir a dármelas de maestro y decir que están mal escritos porque no es así. Pero creo que el fenómeno de que cueste tanto hacer una historia exitosa donde se respeten las morales del personaje nos presenta una cuestión diferente por lo menos. No es solo el hecho de que las historias de la época dorada ya no puedan volver, eso es perfecto. Con el nivel de historias que tenemos ahora, ver al Joker pegándole su cara a los peces no suena como algo que la gente querría ver, ¿no? El hecho es que salimos hace décadas de la etapa en la que todos los héroes eran seres perfectos y sin problemas, y ahora estamos constantemente en una competencia para ver quién tiene la historia más seria, la más adulta, la más realista y la más totalmente en contra de la bondad en el mundo. Porque, como todos sabemos muchachos, en el mundo real no existen las buenas personas, y todos aquellos que te ayuden es porque están tramando algo en favor de ellos mismos. La generosidad es un mito creado por los capitalistas para poder vender más regalos. Ok, bueno, disculpen. Quiero tratar de hacer un video sin tener un arrebato de pasión, pero sí me resulta indignante hasta cierto punto, no solo por lo ya discutido, sino también porque se menosprecia la bondad y al actuar noble en la ficción, y se lo trata como algo infantil y estúpido, al punto de que los escritores ya se resignaron y decidieron que si sus personajes no son sujetos de morales grises que sufren mucho, entonces mejor ni intenten crear nada. Y gran parte de esta creencia viene de un gran malentendido de la época dorada del cómic. Pensamos que un personaje con buenas intenciones y que sea de verdad altruista es objetivamente inferior a un personaje que tenga moral gris, por el simple hecho de que es, entre comillas, más realista. Porque, obviamente, es más realista querer destruir la civilización moderna antes que ayudar a algún desconocido. Y esto, como dije al principio, no tiene por qué ser así. Estamos viviendo una época en la que parece que el odio, el cinismo y el narcisismo son la regla principal, y cada vez estamos más cerca de que estalle un conflicto que aún no podemos imaginar. Por eso, creo que si bien es un paso diminuto y que puede hasta parecer insignificante, volver a los valores nobles puede ser algo muy positivo para un público de adolescentes cínicos a causa del contenido en Internet. Puede haber historias hermosas donde se exploren aspectos impensados de Superman sin necesidad de hacer que sea un fascista del espacio o la fantasía de un norteamericano promedio. Pero para eso tenemos que volver a entender la esencia que tenían estos personajes y hacerlo en serio. Otra vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El punto de estos personajes es que justamente pueden hacerlo todo, pueden volverse ultra famosos, disfrutar de sus vidas sin ni una preocupación o conquistar todo lo que se mueva si tuvieran ganas. Y aún así, no solo no lo hacen, sino que lo dan todo para hacer el bien, porque son buenas personas y porque ese es el ejemplo que quieren dar. Por supuesto, son muy interesantes las historias en donde Batman asesina a alguien y rompe su código moral, pero esas no son historias de Batman. Son historias del Punisher disfrazado como Batman. No son historias que pasen más allá del factor wow y que te den una verdadera lección. Y no son historias que puedan servir como ejemplo sobre lo que significa ser una buena persona. No son historias de héroes. When I was little, Cadmus used to make me play all kinds of games, but they weren't any fun either. They'd strap me into their machines and poke wires into my brain. Ace, can you move this object with your mind? Yeah, I can move it. They weren't really games, you know. They were training me, turning me into a weapon for justice, they said. They got their weapon. I got cheated out of my childhood. I know what that's like. You do, don't you? You don't have to answer. I read your mind. That's how I knew you weren't going to use Mrs. Waller's weapon on me. No, I wasn't. You were going to try and talk me into fixing what I've changed. Before I die. Yes, I'm dying very soon. yes.
I'm sorry. Could you stay with me? I'm scared. Ok, entonces, ya les expliqué por qué ya casi no hay héroes puros y ya les expliqué por qué son necesarios. Bien, voy bien. Ahora, ¿qué seguía? Ah, mierda. ¿Recuerdan cuando les dije que la época dorada del cómic jamás podría volver, ya que ahora el público no se conforma con historias simplonas de héroes que sean capaces de resolverlo todo sin ningún esfuerzo? ¿Sí? Bueno, Disney todavía no se ha enterado. Desde hace años que Marvel no produce un hit que sea capaz de ganar más dinero del que gastó. Se volvió una burla total para su audiencia general traer historias tan malas que hasta yo podría hacer cosas mejores, e insisten en que sus productos fracasan no porque sean una mierda, sino porque la gente que no lo consume es racista, machista, fascista, misógina y qué sé yo. Y lo peor es que Marvel sigue siendo el estándar del género de superhéroes, así que en pleno 2023 tenemos lo peor de la infancia de la ficción, con personajes perfectos que no tienen fallas y que pueden hacer todo porque sí, sin un esfuerzo, y lo peor de la adolescencia de la ficción, faltándole el respeto a los predecesores de la industria, negándoles cualquier ápice de reconocimiento y burlándose repetidamente de lo que de verdad significa ser un héroe. Es literalmente el peor estándar que podemos tener en la actualidad. Pero lo bueno es que es un estándar que poco a poco va a dejar de ser escuchado, porque ya está demostrando ser un fracaso. Disney creyó que luego de Endgame, los fanáticos de Marvel seguirían comprando y consumiendo sin necesidad de forzarse. Pero tú no puedes ganar en el capitalismo, no puedes ganar en un negocio. Lo único que puedes hacer es seguir jugando, mejorar tu producto y darle a la gente lo que quiere. Porque en el momento en el que dejas de hacerlo y le das la oportunidad a alguien de que venga, ponga esfuerzo y le dé a la gente lo que quiere, entonces perdiste. The Boys es probablemente la serie de superhéroes más famosa y popular del momento. Y es una serie que se caga totalmente en todo lo que vengo hablando sobre los héroes puros. Así que probablemente algunos piensen que no me guste esta serie, y la verdad es que no. Me encanta The Boys. Es una joya de la escritura. Sus personajes, sus conflictos, sus escenas y momentos más locos. Es una maravilla que satisface mis deseos de consumidor y voy a seguir consumiéndola cuando salga la temporada 4. Y no leí ni pienso leer el cómic, esa sí que es una basura completamente cínica. Claro que uno pensaría que si el mainstream es el de los superhéroes, Mary Sue y demás, y el público se enfoca otra vez en una historia que se deshace de los valores de los seres tradicionales, entonces eso sepultaría totalmente el ideal de los seres puros, pero nada más lejos de la realidad. Con el personaje de Starlight, Amazon hizo un mejor trabajo que Marvel en sus últimos años representando a los ideales del héroe heroico, y dando un ejemplo realista de una persona que genuinamente se interesa por el bien de los demás. Pero no solo eso, sino que gracias a la ineptitud de Marvel, otra historieta que hace no mucho tiempo era una completa desconocida del medio, se volvió una de las joyas más preciadas por las masas. Me refiero a Invincible. Es grandiosa. Podría hablar mucho de ella, pero quiero ir al grano en un punto específico. Hasta ahora, creo que muchos podrían estar de acuerdo en que Omni-Man es la representación de Superman en el universo Invincible. Es decir, tenemos la capa, tenemos el logo Alien, tenemos a la Liga de la Justicia la Salada y el origen extraterrestre. Seems legit, ¿no? Pues me atrevo a decir que creo que no. O sea, tal vez Omni-Man es una versión malvada de Superman, pero el propio Mark es una versión alternativa del verdadero Superman. Es un héroe genuinamente bueno, noble, de morales altas,
y que se choca una y otra vez con la durísima realidad en la que vive, pero siempre se mantiene puro, siempre mantiene su deseo por ayudar a las personas, incluso en los momentos más duros de su vida. El hecho de que estas dos series puedan llegar a ser el foco de popularidad y opacar por completo a Marvel es algo, la verdad, fantástico, porque nos demuestra que finalmente estamos aprendiendo a valorar la nobleza en los héroes, aún con ciertos límites, pero vamos por el buen camino. Y no solo eso, sino que estamos haciéndolo sin sacrificar una buena escritura, lo que va a abrir la posibilidad de que haya nuevos escritores, nuevos creadores que imaginen y reinventen el género y que el común de la gente pueda darles una oportunidad. ¿Por qué ya casi no hay héroes puros? Hay muchas respuestas que dimos a lo largo del video, pero en lugar de verlo como una pregunta a pasado o presente, prefiero verlo como una a futuro. Ya casi no hay héroes puros porque todavía están esperando a ser inventados. Héroes que, con la seriedad y la madurez de la adolescencia de la ficción, puedan reivindicar y hacer respetar los valores que se inculcaron durante la infancia de la ficción. Vamos por buen camino. Vivimos en un mundo donde grandes historias como Invincible y The Boys son las más adoradas por el público, y en donde un meme que incitó a millones de jóvenes a intentar ser mejores personas con los demás pudo volverse viral gracias a un anime del cual voy a hablar en otro video. Siento que estamos a punto de entrar en esa adultez de la ficción, y no podría estar más feliz por eso, porque en un mundo que cada día parece más nihilista, lleno de odio, de violencias y broncas, una nueva época de ídolos que nos recuerden que podemos ser buenas personas es lo que más necesitamos.